El conflicto armado en el oriente antioqueño es una historia que no se ha contado por completo. Muchos territorios guardamos silencio por más de 25 años. Los hechos de los que fuimos víctimas nunca quedaron registrados en los archivos del Estado colombiano. Por esta razón, no hemos sido reconocidos ni reparados. Ahora nos piden pruebas para demostrar nuestra memoria, pero solo tenemos nuestros relatos. Este es un primer paso para que ustedes escuchen los ecos de nuestra comunidad. Nuestra historia está unida por lazos que trascienden los límites institucionales. Somos familia, vecinos, amigos, somos convite, jardines, cultivos, caminos, mercado, oraciones, recuerdos. Somos avenidos, pero desde los años 80 hasta el 2014, todo esto lo rompió la guerra. Qué bueno puede ser bueno y lo podemos lograr siendo honestos, transparentes, con alegría luchar, llevar la cabeza en alto y nunca, nunca dudar. Si los habitantes de este planeta fueran más amables, mejor se podría vivir, pero con tanto bandido vamos a sucumbir. Yo hace 41 años vivo aquí en la vereda. Esta vereda se llama San Bartolomé. Nosotros como comunidad, se hacían integraciones y todo. Era pues todo entre vecinos, era muy, muy bueno, todo se compartía muy bueno entre comunidad, entre vecinos, todo. Cuando yo me vine de Medellín, huyéndole a la violencia que estaba fomentando Pablo Escobar. Que me tocó, cuando trabajaban en el poblado, explotaron una bomba muy cerca y me vine. Me salí del trabajo. Me salí y al mes vino el patrón a buscarme. Que cuánto quería que le pagara para que volviera, porque el negocio le estaba yendo al piso. Y volví, porque eran unas personas muy especiales. Los Acevedos, don Bernardo Acevedo, el papá, fue socio de ASEP con los hermanos. Una persona muy, muy querida, de muchos valores humanos. Volví y el negocio se cerró a los 6 meses, porque secuestraron al papá. Y tuvieron que pagar el secuestro en 2 veces, ese año todo. Entonces ya yo me vine para acá. Y todavía estaba tranquilo, o sea, había paz. El tiempo empezó a dañarse. Yo llegué, había unos vecinitos súper especiales. Don Alejandro Campo, don Gustavo Ríos, don Blas Tobón, don Jesús María Orozco. Eran 4 vecinitos. Y para arriba, don Libardo Campo, gente súper querida. Lo que se hablaba se cumplía. Eran respetuosos, no porque fueran campesinos bobos, no, eran personas muy ubicadas en sus cosas, muy queridos. Yo tengo un gran recuerdo de ellos, de los que viajaron para el otro lado y de los que están vivos todavía. Ya están viejitos, pero siguen vivos. Hay recuerdos gratos. No, pues la vibra era más o menos buena, había mucha gente para Santa Rita, iba un carro hasta la víbora a recoger gente, salía mucha gente ahí y ya después de las violencias ya eso se acabó ya. Yo vengo de acá cerca, de la vereda de Germán.
me vine a formar un hogar con mi esposo y mis hijas. Y bueno, hace 19 años que estoy acá. Era muy lindo, es normal, la gente éramos muy unidos, trabajábamos muy rico. La convivencia con mi familia siempre ha sido excelente hasta el momento, para mí la califico excelente. Y acá llegamos, a pesar de que no era como una vereda que me gustara tan, pero muy rico también, vecinos muy queridos, buena la vida hasta cierto punto, porque llegó, bueno, en el tiempo que yo llegué, ya no por los vecinos, sino por la otra gente, ya era muy difícil. Mi esposo es de acá, él siempre ha vivido acá y consiguió acá donde trabajar y donde vivir, entonces nos vinimos para acá. Y lo mismo cuando me vine a Yarumal, con los vecinos y todo, era muy rico, pero llegaron los grupos armados y esos ya no nos dejaban tener vida tranquila. Siempre me ha gustado mucho el campo y es una vereda muy tranquila y la gente es muy unida. Me casé y me tocó la suerte de venir de cambio de vereda, entonces pedí a venir a San Bartolo. No, yo lo distinguí en una vereda pues muy buena para vivir, la gente muy amable, muy servicial, muy unidos para trabajar. Y cada día que pasa conozco más gente buena y cuando miro hacia el cielo veo que brillan más las estrellas. Porque gente buena sí hay mucha, pero hay mucha basura. Esta vereda estaba así enteramente por esa gente, como les dije ahora. Pues para mí andaban los unos y los otros también, los helenos y los de las FARC. Pasaban así muy seguido y ya cuando llegaron los otros, ahí donde se complicaban las cosas. Ahí sí se puso ya color de hormiga, como se dice. Empezó a pasar que ya, por ejemplo, los que tuvieran un hijo en la guerrilla, mataban a los padres, los paracos. Y ya los guerrilleros mataban de los otros los que informaban. O sea, que es donde se prendió esto. Al principio era como muy normal, pero ya después cuando se juntaban los unos ya se iba muy bravo porque llegaban a atacar a uno por lo que tuviera. Entonces ahí donde se complicó la cosa. Otra vez, de nuevo. Hace 10 años que vivo aquí en San Bartolo. Antes de vivir en San Bartolo vivía en la de Corral, en La Unión, pues como vivía desplazado, vivía donde me dieran posada, porque yo anduve mucho por las violencias, por las guerrillas que había. De la víbora yendo para Santa Rita, la abuela. El primer desplazamiento que tuve, hace por ahí 20 años o algo más. ¿Qué se oía? Que le llegaban a un finquero y tiene que dar una plata. Y si no la da, entonces se tiene que ir a chantajear a la gente. Y el problema era una cosa, que empezaban con los que tenían plata y después seguían con los que no tenían gran cosa. Y después seguían ocupando al campesino. Me trae un mercado. O me trae una medicina, o me trae algo. Utilizando al campesino. Y lo utilizaron porque venían en la guerrilla, venían muchachas muy bonitas, y se iban a una casa y había muchachos y los entusiasmaban y les enseñaban a disparar y se los llevaban. No, nosotros siempre permanecimos aquí en la vereda, nosotros siempre permanecemos aquí y o sea, nosotros fuimos pues soportando ese tema de la violencia, pues que eso se puso, que eso casi a diario eso llegaban y eso cuando no era por una cosa era por la otra, eso que muchas veces llegaban que a robar gallinas, que a robarse la leche, que muchas veces llegaban y le tocaban la puerta a uno por allá a esas horas de la noche y que se levantaran lo hacían levantar a uno a que les diera comida
a que les diera comida. Pero sí, más sin embargo, pues nosotros siempre pues ahí fuimos soportando todo eso y no, permanecimos aquí en la vereda. De grupos armados, eso fue entrando como muy levemente. Ellos llegaban, pedían el favor, compraban las cosas cuando se necesitaban, en fin. Pero de buenas a buenas no, ya llegaron, era como a darle una orden, preste, necesito, quiero, y si no quiero, y si usted no quiere, de malas, pero fue así, y ya. Entonces ellos llegaron fue a ordenar, y había que hacer lo que ellos dijeran, o si no, de malas. Esto a pesar de estarlo contando, esto no viene de suceder. ¿Dónde estamos los seres humanos? ¿Dónde estamos? A pesar. Era, pues, en la época de la violencia siempre le da a uno mucho temor porque pasaban muchos grupos armados. Ellos no se estancaban como tal, pero sí pasaban. Entonces uno temía la violencia, pues porque uno escuchaba por las noticias. Pero de verdad que los grupos armados son los que desintegran mucho a las personas por miedo. Más que todo por miedo, porque es que no sabemos quién es el que ambula por el camino. Porque son personas uniformadas todas que se parecen demasiado. Entonces no sabemos quién es quién. Porque ellos pueden presentarse por un grupo y puede ser el otro. Entonces nosotros mismos nos engañamos. Sí, pues se perdió mucha integración por el mismo miedo, porque ya las personas no querían asistir a las reuniones de su comunal. Los comunales fueron desfalleciendo con muchas circunstancias, amenazas. Sí, porque de todas maneras cuando hay presencia del Estado, entonces los grupos huyen hacia otras partes, no sabemos por los motivos. Entonces, si el Estado estuviera más presente, las comunidades no se sentían como abandonadas ni con temor de salir adelante. Porque es que cuando hay conflictos de grupos armados, entonces pues no manejan el dinero, no se puede desembolsar, porque ellos se están alterando de qué está pasando, qué llega, qué no llega, entonces es muy difícil. Porque no, y la gente le da miedo gestionar por eso, porque es que el dinero es el que más se está llevando a los conflictos armados, a la guerra. No, pues a mí me tocó vivir la violencia muy de cerca porque nosotros nos estuvieron extorsionando mucho. Y amenazas que si no se pagaba la extorsión, pues que alguno de la familia, pues esos grupos armados conocían la familia al derecho y al revés, entonces uno le daba mucho miedo. Inclusive se pagaron varias extorsiones por falta de desconocimiento y miedo. Ya las últimas veces, ya se denunció y entonces ya recuperamos un poquito la tranquilidad porque el Estado nos dijo que estuviéramos tranquilos, que ellos iban a estar con nosotros. Porque cuando salió el celular, entonces ya empezaron a llamar al celular, no llegaban a las casas, sino que ellos extorsionaban por medio de llamadas. Y que necesitaban tanto y que era para tal fecha. Entonces ya nosotros decidimos acercarnos a la estación de policía de Sonsón y denunciar. Entonces ya tuvimos la alianza con el Gaula del Oriente. Y entonces ya estuvimos en el acompañamiento del Gaula y ya estuvimos más tranquilos. Nosotros teníamos que estar encerrados a las 6 de la tarde, pues ellos nos cuidaban en la casa porque no nos dejaban solos. Los hombres tenían que estar en el trabajadero, pues, guardiados para poder trabajar. Eso fue muy difícil, tenían los niños chiquitos. Muy difícil porque uno piensa mucho en la familia y en ese entonces uno escuchaba noticias y eso escuchábamos cosas de niños. Ellos no les importaba quién era el que iba a caer ahí. No, también me tocó vivir, pues no me tocó ver directamente pues el combate, pero sí. A mi esposo le mataron 2 sobrinos, 2 primos, digo, y el tío también se lo mataron. Y uno abrir la puerta y saber que hay un grupo armado que no sabemos de dónde ni por qué está ahí es muy difícil. Y uno a toda hora piensa, nosotros ya vivimos un poquito los niños.
uno no sabe qué pueden hacer contra las familias. Nosotros fuimos a recuperar la información en Río Negro y nos dijeron que no, que lo habían pasado al municipio de Abejorral. Fuimos al municipio de Abejorral a la fiscalía y nos negaron la información. No nos quisieron dar copia ni nos quisieron dar nada, para nosotros sería un proceso. Nos pedían que tuviéramos recursos, pues información por escrito, y nunca tuvieron la oportunidad de que nos la dieran. Fuimos a Río Negro, al Gaula, nos dijeron que estaba ya reposado en Abejorral. Inclusive yo pues sí tengo documento, pues me aparece cómo se reclama, pero no nos quisieron dar la oportunidad. Pues eso es unos con mucho miedo, más que todo en los bosques. Pues eso decían, pues era la leyenda, que en los bosques eran donde iban a cerrar las minas, por donde la gente pasaba. Por los caminos no, pero entonces ya hubo que minado y lo declararon zonas libres de minados. Esa violencia la vivimos aquí en esta comunidad por ahí alrededor del año 2000, más o menos, entre el año 2000 y 2003 más o menos. No, eso por aquí estuvo muy duro, porque por aquí hubieron varios grupos armados. En el caso mío, pues eso, a mí llegaron momentos que llegaban los grupos armados, llegaban a la casa, de pronto una vez me pasó que llegaron y llegó un grupo armado que llegaron con un herido, como con un integrante de ellos, pues de ese grupo, llegaron con una persona herida, y entonces nos obligaron que teníamos que ir a ayudarles a llevar a esa persona, ayudárselas a llevar por un camino de herradura hasta cierta parte. Y entonces nosotros les dijimos que no, que nosotros no íbamos, que porque de pronto, pues que eso de pronto nos generaba problemas. Y nos dijeron que no, que si no íbamos, que corríamos peligro con la vida, o que posiblemente teníamos que desocupar la zona, que desocupar la vereda, que irnos de la vereda. Y entonces a nosotros nos tocó irnos y colaborarle a llevar a esa persona un rato hasta cierta parte. Nosotros decidimos quedarnos porque pues en la parte donde nosotros vivíamos, teníamos el trabajo y todo, y entonces nos dio como pereza movernos de ahí donde estábamos, sino que nos dio por esperar a ver si de pronto, a ver cómo seguían las cosas. Sí, por aquí en la vereda sí hubieron desapariciones de personas. Por aquí se desaparecieron personas, hubieron también enfrentamientos y todo. Como le dijera yo, llegó pues el ejército y como que se encontraron con un grupo armado, con un grupo como eso era como decirlo, de la guerrilla, y como que mataron como cuatro guerrilleros. Mm. Los desaparecidos eran unas personas que, sí, que ellos venían subiendo del pueblo, y cuando venían, iba un grupo de para allá, iba un grupo saliendo de para allá para el pueblo, y entonces como que se los encontraron a altas horas de la noche, y entonces los recogieron en un carro, se los llevaron, y no se volvió a saber nada de ellos, se quedaron desaparecidos. Sí, muchas veces uno debido al temor, debido al miedo, no podía asistir las cosechas a tiempo, y sí, posiblemente sí vieron veces que cuando uno iba a mirar ya las cosechas ya estaban no, ya estaban perdidas. No, pues eso, en primer lugar, pues eso, la guerra, eso, ah, se llevó muchas vidas humanas, porque la verdad que eso, pues la guerra, eso murió mucha gente. Y en segundo lugar, pues sí, eso siempre siempre ha cambió mucho el mundo en esa época. Ya me tocó volverme para Abejorral y ya de Abejorral ya para acá, para esta tierra. El tiempo empezó a dañarse, empezaron a llegar, ya se oía una cosa, se oía otra, la guerrilla.
esos grupos atacaban y llegaban a donde la persona adinerada. Y yo no he sido adinerado, he sido rico, pero no con plata. Entonces lo dejan a uno más tranquilo, pero sí me tocó ver cosas, me tocó ver personas en el camino, en la carretera, muertos. Ver guerrilleros pasar por aquí poquitos. Un día me encontré con 8. Me pidieron candela y me tocó mandar al que me estaba colaborando para un alambrado por una candela aquí a la casa. Estaban hablando, por ahí vieron para un carro y uno dijo, ese es Alfonso Gallego. Y el otro, no, ese no es en el carro de él. Ya lo conocían, la sacaban plata porque manejaba plata. A mí nunca me olvida. Venía una morena, alta, bonita, vestida de guerrillera. Entonces yo le pregunté, oiga señorita, ¿y entre ustedes no hacen concursos de belleza? Mío, a veces. Con esa gente puede hablar, o sea, uno puede hablar. Es que con todo el mundo puede hablar. Pero hay momentos en que no lo dejan a uno hablar. El que estoy hablando soy yo. A mí me pasó algo hace. Yendo para la Unión, un retén. Yo para el carro, para el taxi. Iba lleno. Nos hicieron bajar y nos dijeron, vea, vayan a conversar con ese señor. Estaba arriba en un estacón. Yo me fui adelante. Me fui adelante porque los dos estaban muy tranquilos, muy relajados. Yo me fui adelante. Y llegué y le dije, caballero, buenos días. Me dijo, buenos días. Entonces ya me dijo, ¿usted dónde vive, hombre? Le dije, yo vivo al frente de Mesopotamia. Tengo una finquita. Y él me dijo, no, usted tiene más fincas. Y le dije, caballero, le voy a mostrar la cédula. Ustedes están caminando y le están dando vueltas por todas partes. Yo le voy a mostrar la cédula para que se dé cuenta que no tengo sino una finca. Ya los otros venían llegando y les dijo, apúrese en que el mes para mañana. Oiga, hombre, vaya para el carro. A mí me mandó para el carro. En el carro iba una niña, 16 añitos. Vivía en los tubos. Hermosa. Hermosa, Anita era hermosa. Ya la había por ahí conversado con ella, cualquier dos palabritas. A ella la dejaron. Bajaron los otros, se subieron al carro y ella se quedó allá. Entonces el chofer dijo, yo, lo que soy yo, me voy. Porque puede llegar un helicóptero, puede llegar a... Entonces yo le dije, caballero, ni se le ocurra prender el carro. No se le vaya a ocurrir prender el carro, porque aquí no pasa. Usted no puede dejar abandonado un pasajero, eso no se hace. Y al rato, como a un cuarto de hora, bajó la muchachita toda pálida, qué pecado. Y el chofer le dijo, agradezcale a don Olmid, porque yo me iba a ir. De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, entre 1985 y 2013 en San Bartolo se presentaron 83 desplazamientos forzados, un despojo forzado de tierras, 5 amenazas y un delito contra la integridad sexual. Las cifras oficiales no alcanzan a reflejar la magnitud de las denuncias y las afectaciones que los habitantes comparten desde su experiencia del conflicto armado. La niña está muy pequeña cuando
vinieron a hallar un marranito que teníamos. Y ella me lo recordó ahora cuando me hicieron la otra llamada. Pensé que ella no se recordaba. Eso es muy duro para mí. Porque siempre había que guardar silencio y al saber que ella tenía eso en la mente me dio muy duro. No, pues yo lo único que les dije es que me llamaron del comandante. Que yo ya tenía inicios que era el comandante, entonces ya por el radio escucha, él lo oyó y ya le dijo a un man de esos que le pasara todo lo que dijera. Que ya le dije lo que era. Que ya me había venido dejando todo. Que aquí no iba a ser lo mismo. Que si venían por la vida, que ahí estaba, pero que yo no les subía más. Y aquí estoy, ¿verdad? Cuando vivía allí ya me pasé para acá. Y aquí estoy. Pero siempre con miedo porque cuando son los unos son los otros. Pero ya lo que creo sí es como envidia. Porque esa gente no se ha vuelto a ver. Pues por acá mataron como 2. Y combate uno por allí de la escuela para adentro. No, cuando eso la gente casi se quedó ya estaba muy tranquilo a lo que había. Ya muy resignados. Y se sabe que lo que tenía uno era como para uno y así ya era muy bravo porque llegaban un día pusieron que sea para plata, le dijeron, no, plata si no hay. Pues sí, como va a poner a trabajar uno para allá otro. Eso no es así, pues conmigo no. La guerra, miedo, pobreza, porque de todas maneras, al quitarle a uno las cosas entre día y día más mal, con más miedo para salir. Y muertes, porque de todas maneras, esa violencia siempre se llevó como 3 de mi familia. Pues porque le decían a uno que no volviera más por allá, porque ya eso, nosotros estamos en una finquita, hicimos una casa allá, y ya nos dijeron que no podíamos volver por allá, que porque ahí estaba la gente por los guerrillos por allá. Entonces listo, nosotros ya no volvimos. Cuando eso todavía no se sentía muchos combates ni nada. Eso era como llegando esa gente, estaban como recién venidos por ahí, y no. Las guerras después son las que fueron muy bravas. Yo me fui para la Unión, por donde pues ya no volví porque yo me fui para la Unión. Ya estuve en la Unión mucho tiempo y me fui para Quebrada Negra y ya también salimos desplazados. Pues yo me fui con un hermano a vivir a Quebrada Negra y ya salimos desplazados también, porque eso era como que pasaba la guerrilla por cerquita de la casa de nosotros y descansaban ahí. Y descansaban y entonces se estaban por ahí y ya como que los paracos se fueron dando cuenta que descansaban ahí al borde del camino, ahí cerquita de la casa y que entraban a la casa y todo, y entonces ya se volvió un problema con eso. Ya les dijeron como que tenían que, pues al hermano mío le dijeron que teníamos que desocupar y a los vecinos, unos vecinos. Y entonces yo me quedé un poquito ranchado, que no quería desocupar porque yo tenía unas vaquitas y tenía una tomatera. Y entonces uno muy apegado a las cosas. Y por ahí como a los 20 días ya me tocó salir desplazado porque hubieron 2 falsos positivos ahí en la casa. Unos amigos míos, unos muchachos, y los mataron y los vistieron de guerrilleros, y los llevaron y los embalataron. Y entonces me tocó ya ahí sí salir desplazado. No, pues unas vaquitas y hubo que venderlas a muy mal precio porque unas terneras se perdieron por allá porque yo no volví y por allá no dijeron que se habían embolatado. Y las tomateras sí se perdieron porque yo no volví. Y yo salí para Jorral y ya me estuve muchos tiempos de un sobrino y ya me fui que para una finca con un sobrino que
por allá para Pantano Negro, y por allá también salí desplazado porque por allá comenzaron a poner minas quiebrapatas, y entonces ya el sobrino mío como que no les quiso hacer un mandado y ellos se raboneaban y dijeron que nos iban a poner minas en la finca ahí donde estábamos. Nos pusieron una mina para matarnos porque nosotros salíamos y nosotros sacamos un tomate en unas bestias y nos montábamos así en un barranquito para montarnos en los caballos, y ahí nos clavaron una mina. Eso pues que el sobrino mío fue y se arrumó y ahí la estaban poniendo. Quisimos, nos vinimos y nos quedamos en la de Borral ya, porque pusieron a poner minas, quiebrapatas, le volaron un pie a una señora, ahí se critica la casa, mataron una yeguita, un soldado también lo hirieron mucho, y entonces ya se nos volvió eso un problema, porque ya ellos ya estaban como raboneados con nosotros, porque el sobrino mío no quiso hacerles un mandado que lo mandaron y se rabonearon con nosotros. Sí, de vecinos y de hecho mi familia. Cuando yo me vine de mi casa quedó mi papá, mi mamá y mi hermana. Y ese fue un hecho que me marcó mucho. Ya cuando me vine de allá, ellos llegaban, por ejemplo, uno se acostaba tipo 7 de la noche. A las 7:30 uno se sentía ya rodeado. Estaba llena la casa. En ese entonces se llamaba guerrilla, uno nunca sabía qué era. Se acostaban a dormir en el piso, uno no podía salir. Eso era una noche terrible de miedo porque uno no sabía qué le iban a hacer. Okay. Al otro día, si uno estaba de buenas, se levantaba y venga, me hace desayuno para tantos. Eran tipo 20, 30 personas, o sea que uno le tocaba vaciar la cocina, hacerles y quedar uno listo. No, es que no puedo, es que no tengo, es que no estoy preguntando si puede o tiene, es que hágalo. Y bueno, y ya llegaron, un día que llegaron y obligaron a mi papá y a mi hermana que tenían que ir a conseguir varias cosas, entre ellas un celular que en ese tiempo era algo extraordinario por acá, por decir algo. Mi papá le dijo que él no conocía de eso, que él no sabía, y le dijo, no, es que usted no conocerá, pero esta muchacha sí conoce, se van y lo traen. Era una lista de mercado, era un celular, le dijeron en tal parte, si no está en la Unión, baja hasta Río Negro, y allá lo consigue. Unas carpas para ellos hacer ranchos. Bueno, mi papá dijo que no, se cerró que no, entonces le echaron mano a mi hermana y le dijeron que se la llevaba. Entonces ya mi mamá se asustó mucho y le dijo a mi papá, no, váyase y haga lo que ellos piden. Se tuvo que ir con mi hermana hasta la Unión, gracias a Dios ahí consiguió todo, pero mi mamá quedó como secuestrada con ellos en la casa porque ellos no dejaban mover a mi mamá para nada, no dejaron llegar a los vecinos porque mi papá logró salir y contarle a los vecinos, pero nadie pudo ir ese día a auxiliar a mi mamá. Todo el día a mi mamá le tocó quedarse allá, por la tarde llegaron con las cosas, le echaron mano a las cosas y desaparecieron, pero al otro día a mi papá y mi mamá les tocó salir. Sin más, sin saber a dónde, sin saber a qué, sin saber qué hacer con lo que había, porque era una vida, allá estaba todo de lo que ellos vivían, y no, les tocó salir y listo. Eso fue una cosa que nos marcó grave. Y a nosotros, por ejemplo, ya cuando estaba con mi esposo, teníamos las vaquitas de leche para vender para el sustento de nosotros y de la familia de él, porque le tocaba ayudar con la mamá y las hermanas. Y no, llegábamos y ordeñábamos las vacas, ellos llegaban por la caneca de leche y la necesitamos y se iban. Necesitamos tantas gallinas, si era que decían, cuando no era que llegaban en la noche, y uno al otro día iba, le faltaban la mitad de las gallinas, no estaba la leche que había para llevar por la carretera, entonces listo, quédese uno viendo. A lo último, hasta nos estaban exigiendo que teníamos que pagarles una cuota mensual. Les dijimos que no y esa gente se ofuscaba muy horriblemente. No sé qué milagro fue que no nos mataron, pero esa gente se ofuscaba mucho a lo que uno los contradecía. En cierta ocasión bajaban con un herido y obligaron a mi esposo y a mi cuñado que tenían que ir a ayudárselos a llevar. Ellos que no, pues que cómo se iban a infiltrar ellos en esas filas a llevar ese, que sí, que era que tenían que llevar o que esa misma tarde teníamos que desocupar. Y entonces listo, mi esposo y mi cuñado salir con ellos, ayudarles a llevar ese enfermo hasta donde ellos quisieran. Nos hacían hacer las cosas obligados.
Sí, a nosotros nos obligaban a conseguir las cosas. Por ejemplo, a mi papá lo obligaron a que tenía que ir a conseguir las cosas. Ellos sí le daban el dinero para ir, pero igual había que ir y hacer lo que ellos dijeran. Y ya cuando a mi esposo se lo llevaron, él le tocó un rato de camino ir y ayudarlo a llevar. Y que bueno, les dijeron vuelvas en yo no sé cuántas, que no los necesitamos más, en tratos feroces, que era lo que ellos mantenían, y listo, eso fue todo. Ya eso se puso una situación muy horrible porque hablaban de varios grupos. Por ejemplo, una vez yo estaba en mi casa tranquila haciendo el ayuno para mi esposo cuando llegaron unos. Me dijeron que les tenía que dejar hacer almuerzo. Yo les dije que no, que yo en la cocina no tenía fogón de leña, que ellos verían cómo cocinaba. Ah, bueno, que afuera. Y yo, bueno, entonces hagan un fogón afuera, pero yo para mi cocina no los voy a dejar entrar. Teníamos unos cerditos que les tenía que dejar matar un cerdo de eso. Yo no marrano, ¿cómo lo voy a dejar matar? ¿Quién era? Y yo, es de mi esposo. Ah, bueno, voy a ir a buscarlo a ver si él no lo vende. Entonces ellos se fueron, pero ellos no fueron capaces de dar con la finca donde estaba mi esposo. Obligaron a los vecinos o les dijeron que les vendieran gallinas. Ellos le dijeron que no, que las gallinas no las vendían porque las necesitaban. Dijo, ah, bueno, entonces si no las vendemos, si no nos las venden, mejor, no las llevamos. Ellos mismos cogieron las gallinas y se las llevaron. Bajaron a mi casa, las arreglaron, se pusieron a hacer su sancocho. Yo les dije, yo tengo que ir a llevar almuerzo. Entonces cerré mi casa y me fui y los dejé afuera. Cuando llegó donde estaba mi esposo me dice, pero es que en tal parte hay otro grupo y no son de los mismos. O sea que ya estábamos en medio de dos fuegos. No sabíamos quiénes eran los que veían aquí ni quiénes eran los que veían aquí. Ya yo me quedé con mi esposo allá en la finca donde él estaba. Allá anochecimos y nos quedamos allá. Al otro día volvimos a la casa, no había nadie. Faltaban gallinas, pero bueno, menos mal los marranos no lo habían llevado. Faltaban gallinas de las que teníamos. Y así ellos llegaban y cogían y listo. No tenía más que hacer. Y si reviraba era váyase. Así soportamos varios, más que todo por ahí algunos 3 años. Fueron muy críticos. Y ya sin saber de cómo ni de qué decidimos vender lo poquito que teníamos y ajustar con qué conseguir, hacer enredos, prestar platas para salirnos de esa finca porque ya no... comenzaron a como a acampar muy cerquita de esa finca. Entonces era semanalmente que ellos llegaban ahí, se estaban 2 o 3 días y muchos se iban un día y al otro día volvían a llegar. Y llegaban y si no les dábamos nos quitaban y listo. Entonces ya decidimos más bien venirnos. Ya después de que nos vinimos para acá, ya acá no vinieron como 1 o 2 veces, pero fue como suavecito, no nos hicieron nada, no nos dijeron nada, no nos robaron nada. Lo que les dimos fue porque se los vendimos, pero no nos obligaron a más nada. Ya el grupo que vino acá, que tampoco se sabe qué era, porque en ese entonces ya se hablaba de paramilitares y de guerrilla, pero uno a toda hora los veía y uno no sabía cuáles eran los unos y los otros. Por amor a lo que teníamos. Porque aquí tenemos la finca, teníamos la finca, que sí en ese tiempo nos tocó abandonarla, lo que era la finca paterna de él, que era donde trabajaba, nos tocó abandonarla. Pero, o venirnos, más que todo abandonar la casita. La finca en sí le echaron ganado y siguieron yendo. Hasta cierta oportunidad que asesinaron allá cerquita de esa finca unas personas. De acá sentimos el tiroteo, luego que los helicópteros, todo eso. Se dice que fueron 3, más no sabemos si vimos el lugar donde quedó la sangre y todo lo que quedó allá, pero no sabemos. Ya ahí sí sacamos el ganado y no volvimos hasta esa finca hasta hace poquito tiempo. Pero sí era más que todo como por salvar lo que uno tenía una vida hecha y había que tratar de cuidarla. Y nos resistimos, aunque a veces sí nos daba demasiado miedo cuando nos trataban tan mal, cuando se nos llevaban las cosas, pero igual no teníamos más a dónde ir, porque lo único que teníamos era esa finca y las manos para trabajar y las cositas que teníamos allá.
y tampoco como decir que familia en otra parte o ver uno, saber hacer algo más que trabajar la tierra y que trabajar en lo que tenemos. Simplemente era eso y estarnos ahí y esperar a ver qué pasaba. Por esta parte hubieron muchas personas que desaparecieron y nunca se volvió a saber de ellas. Un gran amigo era soldado profesional y cayó en su propia tierra. Ahí llegó, se encontró con uno de los cambuches que ellos mantenían, les habían dejado trampa y ahí quedó. Fueron 3 soldados ese día, entre ellos el amigo de nosotros, de ahí con el que nos levantamos toda la vida. Y sí, de mucha gente que se llevaban y nunca volvía uno a saber de ellos. Eso comenzó a cambiar por ahí o sea, a mí me tocó muy duro en el 2004. Empezó a entrar pues como gente, ya en la casa donde yo vivía empezó como a amañarse mucho esos grupos. Y de hecho nos hicieron salir de ahí, porque empezaron pues a amañarse ahí. Cada 15 días llegaba un grupo y ahí llegaba otro, como era pues una parte como muy, ¿cómo te explico yo? Como una casa muy alejada. Era pues como muy propicia para ellos amañarse ahí. No, por decir algo, ellos llegaban a medianoche, se instalaban, que había que prestarles la cocina. Llegó al punto de que a mi esposo le decían que tenía que ir a traerles mercado y eso, entonces pues él se negaba. Entonces, por decir algo, les dijeron, no, si es que no nos va a colaborar, es mejor que descuque. No, nosotros nos fuimos, no, pero acá mismo en la vereda, o sea, conseguimos otra parte para irnos, pero acá mismo en la vereda siempre hemos estado en la vereda. Porque por acá estaba el trabajo, pues teníamos las cositas y no, pues no nos parecía como y nos pensamos que solo con desocupar como ahí esa casa y eso, que ya pues para otra casa, para otra parte donde hubieran como más vecinos, como más casas, ya con eso era como suficiente, porque tampoco nos dijeron que nos teníamos que ir de la vereda, no, simplemente dijeron que les desocupáramos entonces, pues que si no íbamos a colaborar, que nos fuéramos, no nos dijeron que nos fuéramos de la vereda. Allá en esa casa nos quedamos por ahí 3 años. No, en esa época también empezaron, de hecho el vecino lo mataron, un sábado por la noche lo mataron. Ellos, porque si estaban en la casa, éramos muy cercanos, ellos estaban en la casa y de mi casa se vinieron por ahí a las 10 de la noche y apenas llegaron a la casita de ellos, nosotros sentimos los tiros. Y ya al momentico fue la señora con la niña, cuando ella tenía una nietecita. Y ya fue y nos dijo que habían matado que me mataron a Gilberto. Entonces esa noche fue también terrible, porque ellos sí, o sea, ellos se veían por allá, pero a nosotros nunca nos volvieron a decir pues como nada. Pero a esa señora sí le mataron, pues el esposo se lo mataron. ¿De dónde vivo? Pues que esa casita la logramos, pues la compramos y es propiedad de nosotros. No, en el tiempo del conflicto sí era muy, muy difícil mercar, porque por decir algo a uno le limitaban como lo que iba a comprar. Que si no le vendían a uno que la bolsa de panela, sino que le limitaban mucho lo que uno fuera a traer, averiguaban cuántas personas vivían en la casa, pues sí le controlaban a uno mucho como el mercado, para uno mercar. En el pueblo el ejército estuvo controlando lo que uno mercaba. Y en las tiendas también, por decir algo, pues como que dependiendo la familia les vendían pues. De aquí se llevaron a 3 personas y no se olvidó una vez. A mí don Alejandro, el papá de uno de los que se desapareció, me dijo que él si podía acompañar a un grupito para ir a buscar Y nos fuimos en el carro de Rodolfo, alias Tornillo. Dele por la carretera, averiguábamos, mirábamos, averiguáramos.
ya casi llegando a la ceja, se fue también uno en una moto. No, a mí no me gustó que hubiera ido. Y nosotros dele, y preguntábamos por ahí, preguntamos en fonditas y preguntamos. Yo vi un carro blanco que pasó y al momentico volvió a pasar y al momentico volvió a pasar. Entonces yo les dije aquí nos salió el espanto. Esperaron que llegáramos a una parte más bajita, de la más. Atravesaron el carro, hicieron parar el carro, nos hicieron bajar. Eran como 6, con unas armas largas, revólveres, pistolas. Y empezaron a decir, ustedes son unos guerrilleros. Nosotros somos de la UC, algo de los Placos, de Urabá. Y nosotros venimos a esto, y nosotros esto, y ustedes son unos guerrilleros, ustedes son... A un lado mío estaba un señor de esos. El otro diciendo, guerrilleros, estaban retirados. Entonces yo volteo y le dije al guerrilleros, ojalá los hijos de putas estuvieran enterrados, pero bien profundo, que no son sino dañinos, lo que pisan lo dañan. No sirven para nada. Llamó al que estaba hablando de guerrilla. Lo llamó y me dijo, repítale lo que acaba de decir. Y yo le repetí lo mismo. Guerrilleros, ojalá estén enterrados, que no siendo dañinos. Entonces ya me preguntó, ¿ustedes qué están haciendo por aquí? Le estamos buscando unos muchachos que le trajeron de la vereda. ¿En qué carro? Le digo, no, eso sí no lo sabemos. ¿Quiénes? Menos. Me dijo, nosotros no nos trajimos a esa gente. Sigan buscando. Pongan mucho cuidado. Y por ahí nos seguimos viendo. Entonces nosotros ya estábamos casi en la ceja, ya les dije, no, buscando. Fuimos. No fuimos. Los nervios a las personas, a uno le duelen las orejas, a otro una mano, a otro el estómago. Yo llegando a la ceja, me iba con una... Yo hacía mucho tiempo no tomaba trago y me tomé 3 ginebras porque eso relaja. El de la moto, yo le dije a los señores, pasó lo que pasó, pero esto no está para estar chismoseando, para estar poniendo a hablar a la gente. Así que era con reserva. Pero el de la moto se vino adelante y cuando yo ya le ha regado el chisme a todo el mundo. Pero ese día cuando todos, y en el lugar que nos hicieron parar, y uno ya viendo lo que estaba pasando, estaban matando por ver caer. Yo pensé, hasta que llegamos. Pero no fue hasta ahí. Es que uno no viaja hasta que no tenga el pasaje pago. Dicen que un amigo se convierte en un hermano y un hermano se convierte en un amigo. ¿Cuántos amigos no han dado la vida por un amigo? Sí, es amigo. Entonces por eso fui. No lo pensé 2 veces. Iba a ir don Rodrigo Restrepo, pero se quitó. Don Rodrigo, mi vecino, que en paz descanse. Pero yo sí le dije a él, no se vaya por tal lado que le sale el espanto. Porque me contaron por
una carretera había por allá mucho grupo de guerrillero. Y entonces se quitó, ya fue otro, fue Rodolfo. Yo estaba comiendo cuando escuché unos disparos. Yo pensé que era, yo pensé en un hostigamiento de la guerrilla. Y al otro día me di cuenta que habían matado 5 personas. Fueron 5. 5 personas. Ahí fue donde saqué el apunte. Ya se acabó la paz, ya se acabó la alegría. Hay tristezas en mi pueblo, tristezas en el alma mía. Las puertas están cerradas, se acabó la algarabía. El pueblo se encuentra muy solo y muy triste la partida. Unos para el cementerio y los otros a buscar mejor vida. Cuando se acaba la fe, el hombre se encuentra perdido. ¿Para qué sacar disculpas si llegamos a lo mismo? Problemas hay en todas partes que podemos solucionar. Teniendo mucha fe, amigos míos, todo lo podemos lograr. Y si queremos la paz y que no sea muy lejana, todos tenemos que empezar y no dejar para el mañana. Que en tu hogar se encuentre paz. Hay que hacer la paz con el vecino. Hay que vivir en paz con el amigo y hay que estar en paz con Dios. La envidia también nos mata. Con el egoísmo pasa lo mismo. No, la violencia sí ha mermado, no, ya uno transita, primero no puede uno transitar por los caminos de noche. Ya hoy en día, pues no digamos pues que uno se mete muy confiado, pero sí anda uno más tranquilo. Primero decían que si se mete por tal parte que en pronto hay minas que es la pata. No, ya hoy en día pues la zona en este momento yo digo que está en mucha calma. Yo digo, nadie es más que nadie, tenemos que sentirnos queridos en sí mismos y respetar las opiniones de los demás. Y pues yo no veo pues como los conflictos en la comunidad, no los veo pues como muy avanzados, como en todas partes, sencillos, pero que avancen demasiado en este momento, no hay conflictos. Se ha perdido mucho la confianza, porque hay personas que quieren ser más que los demás y nos estamos engañando en sí mismos. Nadie es más que nadie. Somos hijos de un mismo Dios y aquí estamos. Entonces, por eso es los conflictos, porque no, muchas personas no piensan igual que las otras. Pues no, pues yo lo veo que está bien. Lo único que yo veo, pues que está muy atrasado en vías. De pronto en salud. En saneamiento básico también nos hace falta demasiado. Entonces yo digo que sí, estamos atrasados en muchas cosas, pero como en convivencia no me tendría que quejar. Pues yo digo que sí es importante porque es que somos seres humanos y sentimos. Y entonces si a uno lo reparan por alguna cosa, pues no es tanto lo económicamente, sino que uno necesita mucha ayuda pues por muchas partes. Porque es que a usted con un consejo es una recuperación. Usted psicológicamente a usted la orientan, usted va botando ese miedo, usted va saliendo de ese yo que usted tiene. No, sí, pues todas las personas que pasamos por ahí debieran de tener un reconocimiento, no sé, no les sabría decir en qué forma, pero sí es justo. No, pues yo les diría que lo que único que hace en este territorio es saber quién somos, saber con quién estamos y saber respetar las opiniones de cada quien, para que pueda pues la comunidad salir adelante. No, eso sí, uno sí ha tratado pues de superar eso, porque eso ya son cosas que hace unos años pasaron y uno sí ha tratado pues de superar eso, pero más sin embargo son cosas que eso nunca se olvidan. Eso son cosas que uno siempre lo recuerda cada rato. No, que es muy duro, que la verdad es muy duro. Uno que le tocó vivirlo, eso uno ve ese en el medio de esos grupos armados, de tanta violencia, que la verdad es una vida muy complicada, muy duro vivir así. La economía, no, pues muy duro porque como le digo, eso la gente, todo el mundo trabajábamos intranquilos, no trabajaba, pues, todo el mundo nos manteníamos como en una zozobra, como en algo que verdaderamente en el tema de la economía eso como que
como que todo el mundo vivíamos en tranquilos y no era como igual todo. Pues no, eso después de que todo fue entrando en calma, ya, o sea, ya todos los vecinos como que ya, pues todo fue siendo como diferente, ya como que todo fue siendo pues distinto a como era en el tiempo de que se vivió esa violencia. No, pues ya desde que, ya lo que todo, a lo que todo cambió, todo ya se puso en calma, ya como que los vecinos volvimos a lo normal, a trabajar en calma, a vivir en calma, todo, todo pues ya así, volvió todo como a ser, como era antes. El miedo, eso es algo que eso lo va matando como el tiempo. Los recuerdos quedan y cada que uno se acuerda, eso da mucha tristeza, mucha nostalgia. Pero sí, el tiempo como que lo va superando todo. Y gracias a Dios la vida ha vuelto a cambiar para bien. Han quedado muchas cicatrices, las cosas no volvieron a ser las mismas. Desde, por ejemplo, de la infancia de uno ya ve que todo cambió demasiado. Ya en ese tiempo cualquier persona llegaba a vivir por decir a una finca, vamos a saludar a fulanito. Hoy eso ya no se hace. Ya hoy sí, si llega una persona de lejitos, de lejitos. Uno quedó como con esa incertidumbre de saber qué será, qué viene a hacer, qué está haciendo. Ya hoy en día no se convive como se convivía en esos tiempos. Al forastero puede ser buena persona, pero uno siempre como que lo va a tener, o sea, como que le infunde a uno como usted qué viene a hacer, usted a qué llegó a esta región. Si uno ve a una persona forastera por acá, no va a ir a preguntarle cómo era en ese entonces, a ver qué se le ofrece, usted a qué vino, usted qué busca. No, ya se deja y entre más se pueda ahuyentar de la finca o de donde uno esté, mucho mejor. Entonces fue cosas que nos dejaron marcados porque debido a ese miedo es que hoy en día ya no volvemos a la misma convivencia que tuvimos antes. Pero bueno, puede que con el tiempo, ya las nuevas generaciones, de pronto vaya siendo más distinto. Pero a los que nos tocó vivir en carne propia eso, yo creo que es muy difícil de volver a tener la tranquilidad que teníamos antes. Eso no se recupera tan fácil. Es lo que le digo, si vemos una persona forastera, vamos a sentir ese miedo de qué está haciendo, de a qué viene. Entonces yo creo que nosotros, en los que nos tocó vivir esa época, eso va a ser muy difícil de superar. Ya de pronto los niños, porque solo uno les cuenta, los jóvenes, nuestros hijos, solo les toca es lo que uno les cuenta. Pero en nosotros no es tan fácil. Yo creo que no se puede superar. Que espero que nunca nos vuelva a tocar vivir una cosa de esas y que a las nuevas generaciones, si eso lo ven niños, nunca les vaya a tocar sufrir una violencia como esa. Porque estábamos en medio de unos fuegos cruzados a los que nosotros no les debíamos nada y los que nos hicieron sufrir tanto. Y nosotros nunca entendimos por qué. Porque simplemente era una guerra de la no sabíamos, absurda, los unos peleando contra los otros sin saber por qué o para qué. Y sí, que superarlo, vuelvo y digo, no, eso es imposible. Pero hay que seguir viviendo con los recuerdos y tratar de seguir para adelante, porque si nos quedamos viviendo en el pasado, no, tenemos que seguir viviendo con los recuerdos, no superarlo, porque eso no se va a olvidar, pero seguir viviendo con lo que pasó y ojalá cada día mejor. El pueblito era muy bueno y acabaron con él y este es el momento que no hay yo diría que ni un 20% de lo que era Mesopotamia antes de la violencia. Puede hacer que los gobiernos le den la mano a Mesopotamia, la gente, los empleos, todo vuelva a surgir muy bien, porque Mesopotamia acabaron con él. Era de mucha gente, era muy, muy unida la gente, pues era como un pueblito como muy acogedor. Y ahora yo veo que también quedó con ese miedo. Acabaron con muchas cosas, hubo mucha gente que se fue, que tal vez nunca pudo regresar. Hay muchas familias heridas por pérdida de muchos seres queridos, de muchas cosas, porque hubieron muchos atentados, muchas cosas. O sea que no sé, eso llega como a una pobreza, como yo no sé eso a qué lleva,
pero Mesopotamia que hubiera seguido como era antes, yo creo que hoy fuera casi un municipio, o bueno, estuviera muy desarrollado, pero eso acabó con todo y prácticamente estamos volviendo a empezar. Con ganado, pues, y mi esposo era muy trabajador y yo también, y fuimos pues como ahorrando y teníamos ganadito, lo vendimos y conseguimos la finquita. No, nosotros vivimos ahí un tiempo prestada. Por acá, cuando eso no se arrendaban, pues a uno le prestaban las casas. Nosotros vivimos un tiempo ahí prestada, ya el señor dijo que la iba a vender, entonces ya nosotros hicimos pues como la forma y la compramos. No, pues eso empezó como a disminuir, hasta que no se volvió pues a ver como nadie, como volvió como a la normalidad, como cuando yo me venía a vivir por acá. A ver, pues eso se supera como no, pues como de la mano de Dios, como uno pensar que pues que las cosas van pasando, que a toda hora no puede ser todo malo, todo guerra, como que entonces uno como que sigue para adelante y trabajando y ahí se va yendo la vida. Que la vereda ahora está muy buena, que la gente que pueda regresar a sus tierras, a sus casas, pues sería muy bueno, porque es que desafortunadamente el campo se está quedando como muy solo, pues la gente se está como yendo y sería muy bueno que los que se fueron por miedo, por algo, que fueran como volviendo. Pues es que no sé, pues la ciudad es como te digo yo, como tan abrumadora, hay como tanta congestión, como tanto, y el campo es algo muy distinto, es la naturaleza, es el medio ambiente, los animales, pues es como todo tan distinto, porque yo viví en Medellín y he vivido en Río Negro y pues es totalmente distinto. Ya más de la mitad de mi vida he vivido en el campo que en la ciudad y pues la verdad no lo cambiaría. A ver, San Bartolo, ¿qué perdió? No, pues perdió gente, en parte se perdió mucha tranquilidad. A ver, está San Bartolo en el futuro, me lo imagino más, hay como más poblado de gente, como con más oportunidades. Eso me parece que San Bartolo está como muy olvidado. San Bartolo sí está como muy olvidado, como las carreteras se mantienen en muy malas condiciones. Es una vereda muy lejana del pueblo que pertenecemos, porque San Bartolo pertenece a Bejorral, entonces es muy, muy lejana, pero me lo imagino como con más oportunidades y sería muy bueno que eso fuera así. San Bartolo con más recursos, con más oportunidades de trabajar. Pues ahora siempre hay desunión, que eso es como lo más bravo. No, pues ya ha tratado de ir mejorando, pero siempre entre personas hay cositas adentro que no es capaz de cambiarlas. Probablemente sí, porque algunos como si estaban con los unos y los otros con los otros, entonces ya habrían conflictos que ya tiene que irse saliendo por su lado y el otro por el otro. Sí, en la población que había sí la afectó mucho porque muchos se fueron, no volvieron, otros los desaparecieron ya, o sea que ya por eso no es lo mismo que primero, porque mucha gente se fue y se quedó por allá. Y los que echaron para el otro lado, sí, ¿cómo van a volver? Pues a mucha parte sí, porque de todas maneras mucha gente sí ha estado en la vuelta desde mucho antes. Pero como les digo, aquí no me ha dejado el miedo y la gana de vivir, porque de todas maneras lo más lindo es la vida. Primeramente el Señor lo puede todo. El Señor puede más que las armas. Porque he tenido armas muy cercas y no han podido hacer nada contra mí, ni contra mi familia. Es lo único que tengo para decirles. Confíen mucho en Dios. La tranquilidad por aquí es bueno. La finca uno se tiene que quedar en donde está en la finquita, porque para dónde más va a echar ya. Dios quiera que uno no vaya a tener otro desplazamiento, porque para dónde echa. No, como que ese miedo que tuvo, eso como que casi no se le quita nunca, porque uno le da como miedo que de pronto se compliquen las cosas o alguna cosa, pero el resto no, por aquí, normal.
creo que eso afectó casi a todo el mundo, unos más y otros menos, pero psicológicamente sí casi a todo el mundo, con miedo, el miedo del que es bravo. Y de todas maneras ya, mejor dicho, allá donde yo salí, como que nunca me dan ganas de volver ahí porque me dan como nervios. Pues yo no sé, de todas maneras, siempre es berraco porque psicológicamente nunca vamos a quedar bien. Claro que hoy en día hay tantas cosas que pasan, todo el mundo, yo no sé. Pues a mí me da como miedo hablar cuando eso. Y después fui a Beforral y que a declarar que era desplazado y dijeron que no, que hacía mucho tiempo ya. Y después fui a la sede que a la Casa de Justicia y Paz, y me dijeron que es que no, que era para los que habían declarado y ya. ¿Qué opinaría yo de la guerra? Qué cosa muy maluca. De todas maneras, eso es lo más bravo que hay. Es una cosa muy brava. Pues yo me imagino que es muy bravo. Para mí es una cosa muy brava porque yo tengo mucho miedo a las guerras. Yo digo que no, que es muy difícil acabar la guerra. Porque está la tierra de uno y uno, pues, de todas maneras le toca vivir en las tierras de uno. ¿Para dónde se va uno? Para la ciudad que... Bravo. Tienes que vivir por aquí. Con la ayuda de Dios por aquí vivimos bien. Los habitantes de este planeta toda la vida hemos tenido miedo, odio, rencor, venganza. Ellos acentuaron un poquitico más las cosas, el miedo, la rabia, porque eso se siente rabia, porque las personas se sienten desarmadas. Esto es algo que se viene muy atrás, es muy de ahora. El odio, la venganza, eso no es de ahora con la guerrilla, eso ha sido toda la vida. Eso lo lleva dentro del ser inhumano, porque el ser humano maneja las cosas diferentes. Es que, ¿qué le esperamos a la vida? ¿Qué le esperamos a la vida? Lo que usted le fabrique. Y si lo hace bien, usted va a sentir una satisfacción impresionante. Y si lo hace mal, va a sentir tristeza. Así esté acostumbrado a hacer lo malo que sea, pero se va a sentir mal. Hay mucho para contar. Hay mucho para contar y hay mucho para vivir. Pero ojalá lo hagamos de una forma amable, dulce, bonita. Podemos hacerlo. La señorita, el miedo empieza desde los dedos del pie y se sube hasta arriba. Al miedo no le han hecho calzones. El miedo es algo que no, es que no hay forma de uno decir dónde se almacena, pero llega, se siente en el pecho, se siente en el alma. Cuando usted se siente desarmada, porque la están atropellando, usted siente tristeza, el alma llora.
triste. Es triste lo que es triste lo que ha pasado en este planeta. Tantas cosas, las guerras, tantos muertos. ¿Cuántos muertos? En los libros está. Da pesar que los mismos, los de arriba, los de turno, se han encargado de muchas cosas. El pueblo se ha encargado de muchas cosas. La iglesia se ha encargado de muchas cosas. Porque han hecho mucho atropello. Yo ya no creo sino en lo que veo. A usted la veo, a la señorita la veo, a ella la veo. Veo las manifestaciones de un Señor que vive en ese más allá que llaman cielo. En ese creo yo. Y que si el hombre supiera el premio tan grande que se puede ganar siendo honesto, siendo transparente, lo haría. Y personas lo han hecho, bandidos lo han hecho. Tienen la oportunidad de hacerse a un amigo y viene el amigo, el trato que tiene con las personas y con todo. Y esa persona dice, me gusta, cambian. Vale la pena. En esta vida vale la pena muchas cosas. Vale la pena vivir, vale la pena luchar, vale la pena soñar, vale la pena reír, vale la pena amar el planeta, amar todas sus manifestaciones, amarlas a ustedes. Vale la pena. Y muchas cosas valen la pena. Lo dulce es dulce y lo amargo es amargo. Pero yo me encargo de amargar mi vida y yo me encargo de endulzarla. La paz se pierde. La tranquilidad se pierde. Porque después de que pasan estas cosas malucas, en una Navidad o explotan un artefacto de esos que ya son papeletas, sino bombas. Uno se acuerda de eso. La memoria, uno se retrocede todos los años que quiera. Eso afecta. La violencia afecta al ser humano. Demasiado. No nos trae nada bueno. Pero ¿qué podemos esperar de un planeta si la civilización de ese planeta deja mucho que desear? Un planeta que ha sido manejado a punta de mentiras, a punta de miedo y a punta de armas. ¿O cómo lo han manejado? Engañando al pueblo. Los de arriba suben, los subimos. Y empiezan muy bien y ven la oportunidad de que se pueden llenar de dinero. Se llenan de dinero. Y mucho se queda en la impunidad. Otros pagan casa por cárcel, que eso es un invento de ellos mismos. Es un descaro que un tipo se gane 300.000 millones, 400.000 millones y enseguida le den cara por cárcel. Yo creo que ya lo abolieron, lo de la cara por cárcel. Entonces no. Si usted no lleva su paz, su alegría, usted no está nada. Yo tengo que llevar mi paz y mi alegría y vivir. Yo lo he dicho, lo he estado diciendo hace un tiempito, un cortico. Se lo he dicho a muchas personas, porque yo converso por ahí con mucha gente. Y les digo, este ratico no es bueno. Este ratico es demasiado especial, demasiado bello.
pero yo soy el que me lo tengo que fabricar. Si yo no salgo de mi rancho con un buen pensamiento, estoy perdido. Y si yo salgo con un buen pensamiento, voy a encontrar algo en el camino y voy a regresar contento, con más energía. Si no nos damos la mano, nos estamos dando la pata. Si no somos más humanos, es que a pesar lo inhumanos que estamos siendo, ¿a dónde vamos a llegar? A ningún Pereira. Y Pereira con las vías de comunicación está muy cerquita, pues no vamos a llegar. No llegamos. ¿Para cuándo vamos a dejar? Pero todo se va acabando. Pero claro que la violencia en este país no se ha acabado. Si la violencia la llevamos nosotros adentro, en la familia, en los amigos, en los vecinos, las cosas han cambiado. Los que van llegando nuevos, mis vecinitos ya se fueron, los viejos. Los que van llegando nuevos no tienen sentido de pertenencia, no utilizan la lógica para las cosas. Que falla. Pero poco a poco no vamos yendo hasta que nos vamos del todo. Si les da la regalada gana de vivir bueno, lo pueden hacer. Hay un señor muy especial que nos está colaborando, muy especial, que vive ahí arriba. Y si no podemos hacerlo, estamos perdidos. Pero que vale la pena ser honesto, ser transparente. Vale la pena encontrarse y no volverse a perder. Para el 2019, como comunidad de Mesopotamia, radicamos una solicitud para reclamar nuestro reconocimiento como sujeto de reparación colectiva ante el Estado colombiano. Pero, de acuerdo a la resolución 2020-6632 de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, este fue negado por diversas causas, entre ellas la falta de narración de los hechos que sufrimos como víctimas. Lejos de extinguirse, nuestros ecos cada día se hacen más fuertes. Así reconocemos nuestra historia para validar nuestros derechos.